Muy buenas noches, tardes, días, como siempre. Bienvenidos, bienvenidas a una nueva reunión o nuevo encuentro de una lunera que hoy tenemos el placer de compartir con Juan Luis Yasser, que hacía tiempo que no nos visitaba. Pero no por él, sino porque como tengo tanta gente, me culpo yo, que nos va a hablar de las dos líneas patriarcales, esotéricos y exotéricos. Es muy interesante esa diferencia. Pues, Juan Luis, adelante. Pues muy bien. Lo primero, gracias Inés por invitarme de nuevo en estas luneras tan acogedoras y buenas tardes, noches, más bien noches a los que estáis aquí en presencia virtual y también un saludo a los que van a ver este vídeo pues en diferido. Bueno, pues voy a ir al grano desde el principio porque son muchas las cosas que quiero decir y no me quiero pasar de tiempo. Entonces, lo primero que voy a hacer es aclarar un poquito el título de esta charla, donde hablo de dos líneas de patriarcas bíblicos. A una le he llamado esotérica, o la línea de los patriarcas ocultos, y otra la línea exotérica o patriarcas, vamos a decir, manifiestos. Bueno, pues el origen de estas dos líneas de patriarcas hay que buscarlo ni más ni menos que en Adán y Eva, ¿no? Es decir, esa pareja primordial que todos sabemos que tienen en principio dos hijos, Caín y Abel. Caín mata a Abel, Abel desaparece ya de la escena bíblica para siempre, no se vuelve a hablar más de él. Y luego tienen un tercer hijo que es Set, que viene a sustituir a Abel, ¿no? Entonces, lo primero que hay que aclarar es qué significa Caín y qué significa Abel. Y significa lo siguiente. Caín representa la tendencia presente en todo ser humano de apegarse a la tierra, de trabajar la tierra, de comprender racionalmente el mundo en el que vivimos y comprenderse uno a sí mismo, utilizando la mente como herramienta de conocimiento. Y sabemos que la mente tiene dos sensibilidades, una, la sensibilidad a las diferencias, que a esa mente la llamamos la mente analítica, la mente concreta, y tiene otra sensibilidad que es la sensibilidad a la unidad subyacente en las diferencias. Y a esa otra sensibilidad la llamamos la mente abstracta. Bueno, esa es la función cainita, la comprensión racional y científica del mundo, que se corresponde con la columna de la izquierda del árbol de la vida, lo que tradicionalmente se llama la columna del rigor. Yo prefiero llamarla la vía científica, en el sentido que acabo de decir. La vía científica es esa vía que hay que recorrer o que tenemos todos que recorrer en la medida en que somos capaces de unificar esas dos sensibilidades mentales, la mente analítica y la mente abstracta. Y luego está Abel, que es sustituido por Set, que representa la tendencia hacia los valores espirituales, ¿no? La tendencia hacia enfocar nuestra percepción en las realidades del mundo espiritual, del mundo trascendente, que está representada en el árbol de la vida por la columna de la derecha, que se la llama tradicionalmente la columna de la misericordia. Yo prefiero llamarla la vía mística, ¿eh? La vía mística. Entonces tenemos en la columna de la izquierda la vía científica y en la columna de la derecha la vía mística. ¿Quién es un místico? Bueno, un místico es aquel por cuya boca habla la divinidad. Esa sería una definición de quién es un místico. O un profeta, ¿no? También se le puede llamar así, la vía del profeta. Pero claro, esa divinidad no es la divinidad macrocósmica, porque a la divinidad macrocósmica solamente se llega experimentando la divinidad microcósmica. Entonces, un profeta es aquel, o un místico, las palabras místico y profeta vienen a ser equivalentes, un profeta es aquel que ha hecho contacto con su propia divinidad interna, ¿no? Y por lo tanto, cuando habla, estando alineado con su divinidad interna, es como si Dios hablara por la boca del profeta, ¿no? Pero, repito, no es la divinidad macro, sino la divinidad micro. Y estas dos vías, la vía mística de la derecha y la vía científica de la izquierda, tienen que ser recorridas de manera equilibrada para que se active la vía central, que es la vía del justo, del sadik, que solamente se activa cuando las vías laterales, derecha e izquierda, están activas. Bueno, entonces, ¿qué ocurre cuando Caín mata a Abel? Bueno, pues se produce un desequilibrio, ¿no? Obviamente no estamos hablando de un fraticidio, aunque el texto bíblico lo presenta como un fraticidio. Un hermano mata a otro hermano, pero no se trata de eso, obviamente, porque todo el texto de la Torah está hecho a base de una serie de alegorías, de relatos simbólicos y que hay que interpretarlos no en el sentido literal. Por lo tanto, cuando Caín mata a Abel se produce un desequilibrio en la evolución humana.
donde predomina la orientación terrenal frente a la orientación espiritual, vamos a decirlo así. Entonces, cuando nace Set, que es el hijo que va a sustituir a Abel, pues se activa la vía mística de nuevo. Y la tendencia es unificar ambas líneas, unificar los descendientes de Set con los descendientes de Caín. Y vamos a ver cómo ocurre eso. Si vamos al texto donde se nos dice cuál es la descendencia de Set, nos encontramos con que hay 10 patriarcas antediluvianos, antes del diluvio, que culminan en la figura de Noé. Noé. Y si vamos a la descendencia de Caín, nos encontramos que aunque hay 7 generaciones, en la línea de Set hay 10 generaciones, partiendo de Abel y de Adán, que es el origen de todo esto. En la línea cainita, podemos decirlo así, hay 7 generaciones que culminan en la figura, esta vez femenina, de Naamá. ¿Quién es Naamá? Bueno, Naamá es la hija de un tal Lemech y de su mujer Tzila, que tiene, este matrimonio tienen un hijo llamado Tubal Caín, donde está claramente explícita la referencia al patriarca original, que es Caín, y luego tienen una hermana llamada Naamá. Y de acuerdo a la tradición judía, hebrea, Naamá se casa con Noé. Naamá se casa con Noé. Por lo tanto, ahí se unen en el plano terrenal, se une la vía mística con la vía científica, mediante el matrimonio de Noé con Naamá. ¿Qué ocurre después? Bueno, pues viene el diluvio, y después del diluvio sobreviven, lógicamente, Noé, su esposa, los 3 hijos de Noé y Naamá, Shem, Ham y Jafet, lo digo por sus nombres hebreos, y ocurre algo que tiene un gran significado, y es que Yahvé su arco en la nube como señal de que ya no va a volver a intentar destruir a la humanidad mediante otro diluvio. Entonces, la palabra arco en hebreo se dice keshet, keshet, y tiene 3 letras. La primera letra es una kof, que es la inicial de la palabra Caín, o Caín, la kof, y las 2 últimas letras de keshet son la shin y la taf, que es justamente el nombre de Shet. Entonces, en la palabra keshet está representada la unificación de la línea cainita con la línea abeliana setiana, pero en el cielo. Es decir, tenemos 2 unificaciones de esas 2 líneas. Una unificación en la tierra, que está representada por el matrimonio entre Noé y Naamá. Noé, recuerdo, es el 10º patriarca de la línea que empieza con Abel y que sigue con Set, y Naamá pertenece a la 7ª generación de la línea que empieza con Caín. Por lo tanto, ese matrimonio entre Noé y Naamá representa la unión terrenal entre las líneas cainita y la línea abeliana setiana. Pero claro, esa unión terrenal tiene que ser completada por la unión celestial. Y esa unión celestial está representada por el arco que pone Yahvé en la nube como señal de que hay una alianza de Yahvé con la tierra. Entonces, se trata de encontrar la unificación celestial entre ambas líneas. ¿Y cómo ocurre eso? Bueno, pues tenemos uno de los hijos de Noé, que es Shem, son 3, Shem, Ham y Jafet, pues del hijo que se llama Shem, que Shem significa el nombre precisamente, y el nombre vamos a ver luego que es primordial en toda esta historia. Bueno, pues Shem tiene su propia descendencia y resulta que en la 10ª generación de la descendencia de Shem aparece Abram, que es como se llama, Abram. Y Abram luego va a experimentar un cambio en su nombre, de tal manera que se va a llamar Abraham, ¿no? Abram pasa a ser Abraham. Y Abraham es el patriarca que da origen a la línea de esos patriarcas que yo he llamado patriarcas ocultos o patriarcas esotéricos, que los voy a nombrar y luego ya los comentaré uno por uno. ¿Quiénes son esos patriarcas? Bueno, pues empezamos por Ismael, que es el hijo que tiene Abraham con Hagar, que es la esclava egipcia de Sarai. Sarai es la mujer de Abraham, pero que es estéril. Entonces, Sarai le ofrece a su esclava egipcia, Hagar, para que tenga descendencia con ella. Y de esa unión nace Ismael. El siguiente patriarca en esta línea es un personaje que a mí me resulta fascinante,
Entre otras cosas porque es el malo de la película, dentro de la mentalidad, sensibilidad del judaísmo que empieza a organizarse después de la destrucción del segundo templo, y es lo que podríamos llamar el judaísmo rabínico talmúdico, ¿no? Y me estoy refiriendo a Esaú, Esaf, ¿no? Que aparece, repito, junto con Ismael, además, por otras razones, los dos malos de la película. Bueno, pues estos dos malos de la película son dos personajes absolutamente fascinantes, que son los primeros que inician esa línea de los patriarcas esotéricos. Entonces tenemos Abraham, Ismael, Esaf o Esaú, y después tenemos ni más ni menos que José, Joseph, que es el hijo predilecto de Jacob, ¿no? El primer hijo que tiene Jacob con la mujer que él realmente ama, que es Raquel, ¿no? Y en la figura de José culmina la línea de los patriarcas que yo llamo esotéricos u ocultos. Entonces vamos a ver un poquito, bueno, voy a mencionar ahora quiénes son los patriarcas de la línea exotérica, que por deducción es muy fácil saber quiénes son, porque son los patriarcas de, vamos a decir, de toda la vida, ¿no? Que son Abraham, cuando Abraham es cambiado su nombre, su esposa se llama Sarai, es una palabra que acaba en la letra Yod, como sabemos, vale 10, entonces se divide en dos letras G, cada una de ellas vale 5, por lo tanto se conserva el equilibrio numérico en la pareja. Una letra G se queda con Sarai, que pasa a ser Sara, y la otra aterriza en el nombre de Abraham, que pasa a ser Abraham, ¿no? Bueno, entonces, a partir de Abraham, pues viene la otra línea que yo llamo de los patriarcas exotéricos, que son el propio Abraham, Isaac, el hijo de Abraham, y Jacob, el hijo de Isaac, uno de los dos hijos que tiene Isaac. El otro es Esaú o Esaf, que pertenece a la línea complementaria, opuesta pero complementaria de los patriarcas esotéricos. Y luego Jacob tiene los 12 hijos, que son las 12 tribus de Israel que representan en realidad los 12 signos del zodíaco. Bueno, entonces, ¿por qué son exotéricos estos patriarcas que son los clásicos, ¿no? Abraham, Isaac y Jacob? Bueno, porque entre ellos hay una relación paterno-filial, una relación que tiene que ver con la sangre, con la genética, ¿no? Abraham es el padre de Isaac, Isaac es el padre de Jacob, y Jacob es el padre de las 12 tribus, de sus 12 hijos. Pero de los 12 hijos hay uno que tiene un estatus especial, que es Leví, ¿no? Leví siempre actúa al margen de los 12 hijos. ¿Por qué? Porque Leví, y de ahí vienen los levitas, ¿no? Los Bení Leví, los hijos de Leví, son los encargados de las tareas asociadas al templo. Es decir, son los que se encargan de la relación con el mundo de la espiritualidad, de lo trascendente. Por lo tanto, representan a la línea que empieza con Abel y sigue con Set, ¿no? Mientras que los demás hijos de Jacob, a ellos se les puede llamar los Bené Israel. Los Bené Israel se ocupan de las cosas materiales, ¿no? Cuando se conquista la tierra de Canaán, se hace un reparto de tierras, ¿no? Entre las 12 tribus. Y a cada tribu le corresponde un terreno, un territorio, ¿no? La tribu de Judá, de Simeón, Rubén, etcétera, etcétera, todos ellos tienen un terreno, un territorio asignado. Pero los levitas no, a los levitas no se les asigna ningún territorio. ¿Por qué? Porque su misión es otra. Su misión es ocuparse de ese territorio sagrado que es el templo, el Bet Hamikdash, ¿no? El templo. Por eso hay que distinguir entre los levitas, que les podemos llamar Bené Leví, ¿no? Los hijos de Leví, y los Bené Israel, los hijos de Israel. De tal manera que los Bené Leví representan la línea que empieza con Abel y que sigue con Set, la orientación de tipo espiritual, y los Bené Israel, los hijos de Israel, representan la línea de orientación material. Bueno, entonces vamos a ver ahora, hacer algún comentario interesante sobre los patriarcas esotéricos, que son, la verdad, bastante más interesantes en Juan cuanto a... Luis, perdona, las Sí, preguntas las dejamos para el final, ¿no? yo prefiero que sí, pero vamos, si Vale, alguien tiene urgencia, sí, sí, sí. grande de hacer una pregunta, la puede hacer perfectamente, ¿eh? No tengo ningún inconveniente, pero casi mejor al final. Bueno, entonces ahora voy a hacer un pequeño análisis de los patriarcas que llamo esotéricos u ocultos, cuyo secreto está velado en el número de su nombre. Esto es muy importante. El secreto de los nombres hebreos está velado en su número, en el número asociado a su nombre. Entonces, empezamos por Ismael. Yishmael. Bueno, que significa Dios escuchó, Dios escucha. Yishmael, ¿no? De la raíz Shama, que significa escuchar. Entonces, el número de Ismael
es 451, que es el único caso entre todos los personajes bíblicos donde su número es igual a la suma de los números de sus padres. Ismael es el hijo de Abraham, el padre, y la madre es Hagar, la esclava egipcia de Sarai. Entonces, Abraham vale 243 y Hagar vale 208. Si sumáis 243 con 208, pues suma 451. Pero cada uno de estos números tiene su propio significado. El significado de 243, que es el número de Abraham, significa Baderech Tov, en el buen camino. Baderech Tov, ¿no? Baderech Tov. Ba es la preposición en la letra B, en Derech es camino, Tov es bueno, ¿no? Baderech Tov. Es decir, Abraham es aquel que está en el buen camino. ¿Por qué? Porque se dice, y esto pertenece a la tradición hebrea, que Abraham destruyó los terafín de su padre, los idolillos domésticos que tenía su padre. Y eso se ha tomado como indicativo de que a partir de Abraham empieza el monoteísmo en el mundo, ¿no? Porque antes había la idolatría y después de Abraham ya empieza el largo camino hacia la concepción monoteística de la divinidad, de un Dios único. Pero claro, eso es muy exotérico. ¿Qué significa en realidad romper los ídolos, que es lo que hace Abraham, los ídolos del Padre? Pues significa que empieza el proceso de desapego de los objetos de la mente. Desapego. Los ídolos no son estatuas de piedra o de madera ante los cuales se inclina el idólatra y le ofrece sacrificios y ofrendas. No, la idolatría es una actitud interna. Es la actitud mediante la cual yo me identifico con los objetos de mi mente, con mis esquemas mentales, con la imagen que yo me hago de mí mismo, etcétera, etcétera. Esa es la idolatría. Entonces, Abraham lo que significa, por eso su nombre significa en el buen camino, Baderech Tov, significa ese momento en la historia del alma, de cualquier alma, donde empieza el proceso de la Teshuvah. ¿Qué es la Teshuvah? El retorno es cambiar de una orientación terrenal a una orientación celestial. Eso es la Teshuvah. Por eso se dice de Abraham que está en el buen camino. ¿Y qué significa el nombre de Hagar, que vale 208? Pues está directamente escrito en el propio nombre Hagar, que es una G, una Gimel y una Resh. La Gimel y la Resh significan el peregrino, Ger, o el forastero, Ger. Y la G inicial es el artículo, Hagar. Por lo tanto, si yo uno Hagar con Abraham, ¿qué tengo? El peregrino en el buen camino. Hager Baderech Tov. Fijaos, Ismael lleva inscrito en su nombre, en la vibración numérica de su nombre, que es 451, su propio destino. Él es un peregrino en el buen camino. Hager, Hager Baderech Tov. Eso es lo que significa Ismael. Ahora vamos a pasar a Esaú, que es un personaje fascinante, como dije antes. Y otra vez el secreto de su destino está en su nombre, en el valor numérico de su nombre, que es 376. Esaf. Y 376 vale dos cosas al mismo tiempo. Una es la expresión Derech le Gilgulim, el camino hacia las rotaciones. Derech le, Derech camino, le Gilgulim, el camino hacia las rotaciones. Ya sabemos que las rotaciones es la manera que en hebreo tenemos para designar a las reencarnaciones, a la ley de los renacimientos sucesivos, ¿no? Pero además, 376 es el valor numérico de la palabra shalom. Shalom. Y shalom significa perfección, integridad. Es decir, el mensaje tremendamente importante que tiene Esaú en su nombre, en el valor numérico del nombre, es que mediante el camino que conduce a las rotaciones se alcanza la perfección. ¿Qué es la perfección? La perfección se alcanza cuando ese aspecto del alma que llamamos alma encarnada, la nefesh, se identifica con su alma influyente, con la neshama. ¿Qué es la nefesh? La nefesh es ese aspecto de la neshama que está incorporada en una cadena de cuerpos. Un cuerpo mental, un cuerpo astral y un cuerpo etéreo, que luego se conectan con un cuerpo físico material, que es el único que nos proporcionan nuestros padres. Ese es el correcto uso de esas dos palabras, neshama y nefesh, conectadas entre sí por ruach. ¿Ruach qué es? Ruach es el espíritu, el viento, un viento que desciende y purifica, la conexión permanente entre la nefesh y neshama. Bueno, entonces tenemos, juntando Ismael con Esaú, ¿qué tenemos?
Pues tenemos un peregrino que está en el buen camino, Haker Vaderech Tov, ¿no? Que alcanza la perfección mediante la experiencia repetida de las Gilgulín, de las rotaciones. ¿eh? Que ese es el sendero que todos tenemos por delante, alcanzar nuestra perfección, nuestra integridad mediante la práctica continuada de las rotaciones. Bueno, y luego tenemos al tercer personaje, importantísimo también, al que el Génesis le dedica sus últimos capítulos, que es el personaje José, Yosef, ¿no? Que es el hijo predilecto de Jacob y el primer hijo que tiene con la mujer que Jacob ama, que es Rachel, ¿no? Bueno, pues otra vez aquí se repite la misma historia. El secreto de Yosef está en el valor numérico de su nombre, que es 156. Y 156 es también el valor de Javiná ve Jajogma. Javiná ve Jajogma. Biná y Jogma, ya sabéis que son las dos sefirot que se encuentran en la cima de los dos senderos laterales. Biná es la sefira más elevada del sendero de la izquierda, o sea, de lo que antes yo he llamado la vía científica, mientras que Jogma representa la culminación en el sendero de la derecha, lo que antes he llamado la vía mística o la vía del profeta, ¿no? Bueno, pues José representa la culminación en ambos senderos, porque está en Biná y está en Jogma simultáneamente. ¿Y cómo se traduce eso en la biografía de José? Que es muy interesante. Bueno, José se caracteriza porque tiene dos grandes cualidades. Dos grandes cualidades. Una de ellas es su capacidad para interpretar los sueños. La capacidad que tiene José para interpretar los sueños. Tiene 6 sueños, o por lo menos el relato bíblico nos habla de 6 sueños que tiene José. 2 de ellos mientras está viviendo junto con sus hermanos, en los que él aparece como el centro de atracción en relación a todos sus hermanos, por lo cual sus hermanos empiezan a odiarlo. Incluso el padre de todos ellos, Jacob, pues se mosquea un poco porque Jacob parece ponerse por encima del resto de sus hermanos. Esos 2 sueños son, primero, él sueña que están todos los hermanos recogiendo gavillas en un campo de trigo y la gavilla de José se sitúa en el centro de un círculo donde están las 11 gavillas del resto de sus hermanos que, inclinándose, le adoran a la gavilla de José. Ese es un sueño. El otro tiene un argumento muy parecido, porque ahora otra vez José está en el centro y en torno a él hay el sol, la luna y 11 estrellas. El sol y la luna representan el padre y la madre de José. El padre, lógicamente, es Jacob, la madre es Rachel, y las 11 estrellas pues son los 11 hermanos de José. Claro, estos 2 sueños pues le ganan la enemistad más total de los hermanos, ¿no? Que cuando tienen ocasión pues le atrapan y pretenden matarlo, pero intervienen Rubén y Judá, 2 de los hijos de Jacob, que le salvan la vida, pero le internan o le meten en una especie de cisterna vacía sin agua, esperando a que pase una caravana de ismaelitas, ¿no? Fijaos, ismaelitas son los descendientes de Ismael, para venderle a Egipto como esclavo. Pero se les adelanta otra caravana de madianitas, de Madián. ¿Y qué es Madián? Madián es el territorio al que va a ir Moisés cuando huye de Egipto porque descubre que se sabe que él ha matado a un egipcio. Es una historia que luego podemos hablar un poquito de ella. Entonces, ¿dónde huye Moisés? Pues huye a Madián y allí se encuentra con el sacerdote de Madián, que se llama Jetro, y él se casa con una de sus hijas, con Séfora. Por lo tanto, la alusión a los madianitas es un anticipo del papel que va a jugar Moisés en toda esta historia. Fijaos, José se relaciona con Ismael porque son una caravana de ismaelitas los que le llevan a Egipto y le venden como esclavo. Y también se relaciona con Moisés porque quienes le rescatan de esa cisterna vacía donde le ha colocado sus hermanos son los madianitas. Y ahí está la conexión con Moisés. Entonces, José tiene esas 2 cualidades. La cualidad de Jochma se traduce en su capacidad para interpretar los sueños, ¿no? En todas las sociedades antiguas o tradicionales, quien tenía la capacidad de interpretar sueños
se suponía que era alguien tocado por la mano divina, era una cualidad divina, porque después de esos dos sueños que tiene José, una vez que le llevan a Egipto como esclavo, le compra un sacerdote del dios On de Heliópolis, un tal Putifar, y hay una escena donde la mujer de Putifar trata de seducir a José, él no se deja, y entonces, pues esta mujer, así vamos a decir, usando una terminología tópica, despechada, pues le denuncia falsamente de que le ha querido José, le ha querido agredir sexualmente a la mujer de Putifar. Claro, José pues tiene todas las de perder, porque es un esclavo, ¿no? Frente al testimonio de la mujer de este sacerdote del dios On, de Heliópolis. Entonces acaba en la cárcel. Y en la cárcel se encuentra con dos personajes de la corte del faraón, el copero y el panadero, que a su vez tienen dos sueños. No hace falta que me extienda en el argumento de los sueños. Entonces, los sueños se los cuenta a José, que comparte celda con estos dos personajes. Y José les interpreta los sueños que tienen estos dos. Uno de ellos, el copero, va a ser rehabilitado en su puesto y el otro, el panadero, pues va a correr peor suerte porque va a ser ejecutado, ¿no? Entonces, mientras tanto, el faraón tiene también dos sueños, ¿eh? Los dos sueños famosos de las vacas flacas y las vacas robustas, ¿no? Uno de los sueños es que salen del Nilo 7 vacas de aspecto muy lozano, muy hermoso, y luego salen otras 7 vacas de aspecto así, todo lo contrario, muy como vacas enfermizas y flacuchas, y resulta que las vacas flacas devoran a las vacas gordas, ¿no? Ese es un sueño. Y el otro sueño tiene un argumento muy parecido, pero en vez de vacas tenemos espigas, ¿no? 7 espigas muy hermosas, cargadas de grano, y otras 7 espigas muy pobres, sin grano. Bueno, pues son las espigas pobres sin grano las que devoran a las espigas que están llenas de grano. Y claro, el faraón está como muy preocupado por saber el significado de estos sueños. Y llega a sus oídos de que en los calabozos hay un personaje, este José, que le ha interpretado correctamente los sueños que tenían dos que estaban internados, el copero y el panadero. Entonces le hace llamar a José y le dice, mira, he tenido estos dos sueños, ¿me los puedes interpretar? Y entonces se los interpreta José diciendo, bueno, estos dos sueños en realidad es uno mismo. Lo que quiere decir es que va a haber 7 años de gran prosperidad en Egipto, son las vacas gordas o las vacas hermosas y lozanas y las vacas flacas y las espigas llenas de grano y las que tienen muy poco grano. Bueno, pues las 7 vacas gordas y las 7 espigas llenas de grano representan 7 años de prosperidad económica que va a tener tu tierra, la tierra de Egipto. Y después van a venir 7 años de penuria, de agobio. Muy bien, pues entonces el faraón se convence con esta explicación que le da José y le nombra administrador de su reino. Y aquí entra la cualidad complementaria que tiene José, que tiene ahora que ver con Binah, ¿no? Que es que se demuestra que es un estupendo y eficacísimo administrador de las riquezas del reino. Es decir, administra perfectamente los 7 años de prosperidad para luego poder sobrevivir en los 7 años de penuria económica, porque no hay cosechas o las cosechas son muy malas, etcétera, etcétera. Entonces, ahí se demuestra la cualidad de Binah que tiene José, ¿no? Entonces, su cualidad de Jochma, que es la culminación de la columna de la derecha en la vía mística, la demuestra sabiendo interpretar sueños. Y la cualidad de Binah la demuestra demostrando que es un gran administrador del patrimonio de Egipto, por lo cual pues acaba siendo el segundo de a bordo de Egipto, ¿no? Bueno, esas son las características predominantes de estos patriarcas de la línea que ya he llamado oculta o esotérica, ¿no? Que recuerdo que son Ismael, el primero, luego Esaf, luego José y culmina en Moisés. Pero la figura de Moisés la voy a dejar al final. Entonces, de los otros 3 patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob, me voy a centrar en el último de ellos, en Jacob, que es el que tiene una historia como más rica, lo cual no quiere decir que no hay muchos acontecimientos interesantes en Abraham, no tanto en la vida de Isaac, que es un poquito menos rica en acontecimientos, pero en la vida de Jacob hay 2 acontecimientos muy interesantes, que es
son a los que me voy a referir ahora. Jacob tiene un sueño también, el famoso sueño de Jacob, donde ve una escalera que va del cielo a la tierra, por la cual descienden y ascienden continuamente los ángeles. Bueno, ese sueño, ¿qué representa? Bueno, representa la perfecta continuidad entre los tres aspectos de la entidad humana, ¿no? Una escalera que va del cielo a la tierra, y eso recuerda uno de los proyectos que tenía el pueblo constructor de la Torre de Babel, ¿no? Que era una torre que llegase hasta el cielo, y luego también querían construir una ciudad en la tierra. Bueno, pues el sueño de Jacob se parece bastante al proyecto que tenía este pueblo constructor de la torre y de la ciudad, porque en la ciudad es donde está la clave, no en la torre, porque todo ser humano tiene, en cierto modo, la obligación moral de construir una torre que llegue hasta el cielo. No hay absolutamente ningún peligro de pecado, de soberbia o de osadía pecaminosa e impía en querer construir una torre que llegue hasta el cielo. No, todo ser humano tenemos la obligación de establecer un contacto consciente con el cielo, porque esa es la línea precisamente de la vía mística, ¿no? Tomar contacto con la divinidad interior. Pero el problema que tenía el pueblo que construía esta torre, que luego se ha llamado así, la Torre de Babel, es que al mismo tiempo que estaban construyendo una torre que llegase hasta el cielo, estaban construyendo una ciudad en la tierra, en la tierra. Es decir, ellos querían hacerse un nombre, y estoy refiriendo ahora a la historia de la Torre de Babel, que ocupa los 9 primeros versículos del capítulo 11 del Génesis. Este pueblo quería fijar su residencia en la tierra para hacerse un nombre y evitar ser dispersados por toda la tierra, cuando su vocación espiritual era precisamente ser todo lo contrario, dispersarse por toda la tierra, porque es un pueblo simiente, un pueblo semilla. Y el destino lógico y natural de las semillas no es quedar concentradas en un único sitio, porque allí se malogran, se pudren y no cumplen la función natural. La función de una semilla o de un canasto lleno de semillas es ser dispersadas por todo el terreno donde se va a sembrar, ¿no? Entonces, ese pueblo ignora que su misión es ser un pueblo semilla, o sea, dispersarse benéficamente por toda la tierra. Esa es la vocación espiritual del pueblo judío, hablando un poco de esta interpretación del mito, la historia de la Torre de Babel. Bueno, entonces, volviendo al sueño de Jacob, se reproduce un poco esta misma situación, porque él ve esta torre, claro, lo ve en sueños, ¿no? Ve esta torre que llega hasta el cielo, y luego cuando despierta, dice, este lugar es como santo, ¿no? Es como la puerta que conduce al cielo. Entonces construye ahí una especie de altarcillo, ¿no? Y lo llama Bet-El. Bet-El, Bet-El. Bet-El. Claro, Bet-El significa la casa, de alguna manera la casa de Dios, ¿no? Bet-El, él es uno de el nombre del Dios supremo del panteón cananeo, y Bet es la casa. Entonces, ahí hay una especie de ambigüedad en el sentido de que la casa de Dios puede ser interpretada como un centro de poder para incrementar mi, mi apego a los valores materiales, o como un centro de poder sagrado para provocar el contacto con mi divinidad, ¿no? Porque un templo es un espacio sagrado. Y la función que tiene el templo es propiciar la conexión de todos aquellos que entran, que han alcanzado el grado de purificación suficiente para poder entrar al templo, es encontrar la vía que les conduce a hacer contacto con su divinidad interna. Pero los templos también pueden ser utilizados como centros de poder material. De hecho, pues en el templo de Jerusalén, el Bet Hamikdash de Jerusalén, pues eso era realmente el centro donde se concentraban todas las actividades económicas de la ciudad, donde se hacían sacrificios, se vendían todos los animales que se tenían que utilizar en los sacrificios. Por eso el Bet-El, que construye Jacob, tiene esa doble cualidad, esa ambigüedad, ¿no? Y luego viene la otra experiencia de Jacob, que es la más interesante, que es la famosa lucha nocturna de Jacob con un personaje al cual el texto le llama Ish, Aleph Yod Shin, Ish, que significa hombre, y que luego en la tradición hebrea ha pasado a ser el ángel de Esaú, ¿no? El ángel de Esaú. Entonces, esta lucha nocturna tiene lugar durante toda la noche, hasta que empieza a despuntar el alba, cuando empieza el amanecer o cuando se anuncia el amanecer. Entonces, el adversario nocturno de Jacob le dice a Jacob, te tengo que dejar porque está empezando a amanecer.
O sea, interrumpe. Él toma la decisión de interrumpir esa lucha nocturna que tiene con Jacob. Y entonces le toca en la articulación del muslo, de resultas de lo cual Jacob acaba siendo cojo, que es la plasmación, en esta escena tan gráfica del texto bíblico, la plasmación del carácter desequilibrado que tiene Jacob. ¿Qué es un cojo? Pues alguien que no anda equilibradamente, en el sentido, por supuesto, aquí no hablamos de la cojera física, hablamos de una cojera mental, espiritual, interna. Es alguien que no tiene equilibradas las columnas de la izquierda y de la derecha del árbol de la vida. Por haber recorrido de manera desequilibrada, por ejemplo, la columna de la izquierda, haber cultivado mucho la vía científica y haber dejado de cultivar la vía mística. O al revés, ¿eh? Un místico que no haya cultivado la vía científica puede ser una persona de muy buenos sentimientos, una persona encantadora y muy compasiva, muy empática, pero luego carece de la habilidad de manejarse de manera adecuada, de manera inteligente en los asuntos mundanos. Eso sería un desequilibrio donde predomina la columna de la derecha sobre la columna de la izquierda. Y al revés, cuando predomina la columna de la izquierda sobre la derecha, pues tenemos un tipo muy eficaz en los asuntos mundanos, pero muy reacio al contacto espiritual, donde corre el peligro de una cierta atrofia del sentido de empatía, de compasión universal, porque ha hipertrofiado o está en camino de hipertrofiar la inteligencia mental, ¿no? La capacidad de manejarse de manera eficaz en los asuntos mundanos. Bueno, pues Jacob tiene ese desequilibrio en él, y esto está plasmado en ese gesto que hace este Ish, que le toca la articulación de la cadera, de lo cual resulta cojo. Pero lo más interesante de esta pelea nocturna viene al final, cuando este personaje le cambia el nombre a Jacob y le dice, a partir de ahora ya no te vas a llamar Jacob, te vas a llamar Israel, que es la primera vez que aparece el nombre de Israel, el sagrado nombre de Israel, aparece en la Torá, en el Génesis, precisamente en este episodio. Te vas a llamar Israel. Y le da una explicación que hay que saber interpretar. Le dice, te llamarás Israel porque has luchado contra los dioses y contra Dios y contra los hombres y has prevalecido. Pero prevalecer no significa has ganado, has triunfado. No, ese combate acaba en tablas. Nadie vence a nadie. Nadie vence a nadie. ¿Qué significa has prevalecido? Te has identificado contigo mismo. No has aprovechado la ocasión que yo te he dado para identificarme conmigo. Porque ¿quién soy yo en realidad? Yo soy tu alma. Yo soy tu Neshama. Y eso lo voy a justificar después. Entonces, prevalecer significa aferrarse a la falsa identidad. No querer entregarse a aquel que se te enfrenta en la noche, en la oscuridad de la noche, porque no lo reconoces. No reconoces a tu adversario como tu verdadera identidad. Porque el nombre de Jacob es un nombre prestado. Significa, eh, Jacob nace cogido del tobillo de su hermano Esaú, que nace antes que él. Entonces, tobillo en hebreo significa Ekef, o se dice Ekef, y le viene Jacob, ¿no? Entonces, el verdadero nombre de Jacob es Israel, pero Jacob se apega a su identidad terrenal, a su falsa identidad terrenal. Por eso se dice, has prevalecido, has luchado contra los hombres y preservando tu identidad terrenal. Y luchas contra Dios, o sea, contra mí mismo, él se adjudica un papel divino con toda legitimidad, y has prevalecido, no te has entregado a mí, no me has reconocido en mi verdadera identidad, ¿no? Entonces le toca la cadera y como signo de que está desequilibrado. Y luego viene lo más interesante, todo esto también es interesante, pero la culminación de este episodio es que Jacob, a su vez, le pregunta a quien le ha cambiado el nombre, le pregunta, ¿y cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? ¿Y cuál es la respuesta de este personaje? Pues es una respuesta evasiva, elusiva. Le dice, ¿para qué quieres saber mi nombre? ¿Por qué le niega el nombre? Le niega el nombre porque no está preparado para recibirlo. Si se lo revelase, le destruiría. Si le revelara el nombre, lo destruiría, porque solamente... No, no se te oye, Juan Luis, no se te oye. Estoy oyendo perfectamente. Ahora.
Ahora Ah, de nuevo. Sí. ¿desde cuándo no se me estaba Ahora, oyendo? ahora De sí. cuando le dice, ¿a ti qué te importa el nombre? Ah, vale, vale, correcto. Bueno, pues retomo justamente desde ahí. Después de esta lucha nocturna entre Jacob y el hombre, Ish, que es así como le presenta el texto bíblico, Jacob le pide a este Ish dos cosas. Una se la da, que es la bendición, le da la bendición. Y luego la otra cosa que le pide no se la da, que es el nombre. ¿Y por qué no se lo da? Bueno, le responde de esa manera evasiva, ¿no? ¿Para qué quiere saber mi nombre? Pues no se lo da porque no está preparado para recibir el nombre. Porque si se lo dijera, lo destruiría. Solamente puede una persona recibir su verdadero nombre cuando tiene un mínimo grado de equilibrio interno. En ausencia de ese mínimo grado de equilibrio interno, y eso significa estar recorriendo de manera simultánea y complementaria las dos vías, la vía científica, el sendero de la izquierda, ¿no? Y la vía mística, el sendero de la derecha, cuando no estás recorriendo ambas vías de manera equilibrada y complementaria, estás desequilibrado, no puedes recibir, no puedes resistir el tremendo impacto espiritual que provoca la audición de tu verdadero nombre. No sé si eso se entiende. ¿eh? Cuando yo oigo mi verdadero nombre, estoy recibiendo una descarga de un voltaje espiritual tremendo. Pero si yo no estoy preparado para recibir esa revelación de mi nombre, pues quedó destruido. Y este personaje actúa compasivamente con Jacob, no le revela su nombre, porque repito, si se lo revelase lo destruiría. Entonces le dice, ¿para qué quieres saber mi nombre? Bueno, y aquí está la clave de todo, porque Jacob no sabe el nombre de su identidad espiritual. Y esa ignorancia que tiene Jacob de su nombre, del nombre de su identidad espiritual, se la transmite ¿a quién? A sus hijos, a los Bené Jacob o a los Bené Israel, porque Jacob también se le puede llamar Israel a partir de ese episodio. Entonces, los hijos de Jacob, Israel, heredan la ignorancia de su padre en relación al nombre. Pero ¿quiénes heredan esa ignorancia? Solamente los Bené Israel. Los Bené Leví, los levitas no, porque los levitas van aparte. ¿eh? Es esa línea esotérica paralela, la línea que culmina en Moisés y que tiene un precedente en José, Joseph Hasadik, José el justo. ¿no? Esa línea sí conoce el nombre. ¿Y por qué digo que José es un precedente de Moisés? Fijaos el gran paralelismo que hay entre las figuras de José y de Moisés. José entra como esclavo en Egipto, donde le compra pues este sacerdote del dios On de Heliópolis, Putifar, y luego por todas esas circunstancias de las que he hablado antes, gracias a la capacidad que tiene José para interpretar sueños, pues se convierte en el segundo de a bordo del faraón, ¿no? El que gestiona toda la administración de Egipto. Bueno, ese es José, que entra como esclavo y acaba siendo el segundo de a bordo del faraón. Moisés, bueno, ahí se acaba el libro del Génesis, después de la historia de Moisés, y luego empieza el siguiente libro, que es el Éxodo, Shemot, en su nombre hebreo, ¿no? Entonces, una de las primeras cosas que se dicen en este libro es que en Egipto se levanta un rey, no se dice faraón, se dice rey, que no sabía nada de José. Es decir, el Egipto de la abundancia que vivió José y de la correcta gestión de la penuria que también vivió José, de repente desaparece. Desaparece. Y aparece el Egipto donde los Bené Israel, los hijos de Israel, están esclavizados. Y también está Moisés, pero Moisés es un levita. Moisés es un levita, no forma parte de los Bené Israel. Ya sabéis la historia de Moisés, ¿no? Nace en un momento en que el faraón ha dado la orden de sacrificar a los hijos varones de los israelitas, ¿no? Porque parece ser que se reproducían con mucha más abundancia que los propios egipcios y claro, eso implicaba un desequilibrio demográfico que ponía en peligro la estabilidad económica, social, política del Egipto de los faraones. Entonces la madre de Moisés le tiene con él un tiempo hasta que llega un momento en que ya no puede ocultarlo más. ¿Y qué hace? Pues le pone en una canastilla, lo echa al río. El nombre que se le da a esta canastilla es Tebá, el mismo nombre del arca de Noé, ¿no? Tebá. Ahí tenemos otro vínculo de conexión
entre la figura de Moisés y la figura de Noé, Noaj, ¿no? Que también pertenece a la línea abeliana y setiana, ¿no? De la vía mística. Bueno, el resto de la historia ya lo sabéis porque es muy conocido, ¿no? Esa canastilla con Moisés de pocos meses es descubierta por las doncellas de la hija del faraón, que se la llevan a ella, esta lo adopta y pues Moisés se cría dentro de la corte del faraón y acaba convirtiéndose pues en un personaje importante en la corte del faraón. Es decir, se reproduce la historia de José, pero de otra manera. Los dos acaban siendo los segundos de a bordo, como si dijéramos, de la corte del faraón. Pero José muere en plenitud, Joseph, me refiero ahora, muere en plenitud de su cargo. Muere en Egipto y dice que cuando él muera, sus huesos sean, se lo encomienda a Jacob, que sus huesos sean llevados, bueno, no sé si se lo encomienda a Jacob porque Jacob muere antes que José, evidentemente, pero sí que deja como una especie de testamento vital ese deseo de que sus huesos sean llevados a las tierras de Canaán cuando él muera. Bueno, pero con Moisés ocurren unas cosas muy diferentes. Él nace como esclavo, que es la condición que tenía José cuando entra a Egipto, como esclavo. Nace como esclavo, pero luego es rescatado por la hija del faraón y criado dentro del palacio del faraón hasta convertirse en un personaje importante. Pero luego tiene que huir de Egipto. ¿Por qué? Porque tiene dos salidas en dos episodios que recuerdan la biografía mítima de Siddhartha Gautama, el Buda, ¿no? Que vive en su palacio encerrado en una especie de cárcel dorada, ¿no? Porque su padre no quiere que tome contacto con los aspectos más desfavorables de la vida, que son la enfermedad, la vejez y la muerte, porque así se lo ha pronosticado un sabio, ¿no? Cuando nació Siddhartha Gautama, pues le dice un sabio, el sabio Asita, así se le llama, que ese hijo que le acaba de nacer al padre de Siddhartha Gautama tiene dos caminos por delante. Uno puede ser un Chakravartin, un rey del mundo, es decir, le heredará a su padre en el gobierno de su reino, y el otro camino será el de un sannyasin, un monje renunciante. Pero tal cosa solamente ocurrirá si toma contacto con los aspectos más desagradables de la existencia, que son la vejez, la enfermedad y la muerte. Entonces el padre le construye una especie de cárcel dorada para evitar que su hijo pues tenga contacto con esto. Pero ya sabemos la historia. Siddhartha Gautama tiene tres salidas. En la primera se encuentra con un anciano, luego con un enfermo y luego con un cortejo fúnebre. Entonces su destino ya está marcado, ¿no? Tiene una cuarta salida donde se encuentra precisamente con un monje, con un renunciante. Y dice, este es mi destino. Bueno, con Moisés ocurre una cosa parecida, no idéntica, pero sí parecida, porque él está viviendo en la corte del faraón totalmente ignorante de la condición de esclavitud en la que se encuentran sus hermanos de raza, los Bené Israel. Entonces tiene una primera salida en la que se encuentra a un egipcio que maltrata a un hebreo. Y él mata al egipcio y se va. Tiene una segunda salida donde se encuentra a dos hebreos que están discutiendo entre sí. Esa escena es como un símbolo de las dos figuras, los Bené Israel y los Bené Leví, que entre ellos no tienen armonía. Esta figura de dos hebreos que discuten entre sí es un símbolo. En esa escena está representada la desarmonía que hay entre los descendientes de Leví, los Bené Leví, es decir, quienes han llegado por la vía mística a tomar contacto con la divinidad interior, y los Bené Israel, que son aquellos que son muy eficaces en la comprensión racional del mundo, en el manejo inteligente de los asuntos mundanos, pero son muy poco eficaces a la hora de conectar con su propia divinidad interior. Entonces, cuando ve Moisés en esta segunda salida del palacio del faraón a estos dos hebreos peleándose, trata de mediar entre ellos. Y uno de ellos le dice, ¿qué pretendes? ¿Matarnos como hiciste ayer con el egipcio? Entonces Moisés se da cuenta de que el crimen que ha cometido el día anterior se sabe y decide huir de Egipto. Y ahí empieza la historia de Moisés, ¿no? Huye donde a Madián, y ahí se encuentra con 7 hermanas que son hijas de Jetro, el sacerdote de Madián. Bueno, esa historia más o menos se conoce. Bueno, ¿y qué ocurre después con Moisés? Claro, Jacob tiene lo que podríamos llamar una hierofanía en la noche. El combate con ese adversario nocturno ocurre en plena noche.
Y esto no lo he dicho antes, lo voy a decir ahora. ¿Y cuándo se interrumpe el combate? Pues cuando empieza el amanecer. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? Lo voy a explicar con un ejemplo que todo el mundo va a entender. Imaginaos dos profesores de instituto que están dialogando en un pasillo del instituto y uno de ellos tiene clase a los pocos minutos. Y suena una sirena para indicarle que tiene que dar clase. Entonces están hablando los dos y cuando suena la sirena, uno le dice al otro, mira, te tengo que dejar porque tengo que dar clase. ¿Eh? Eso se entiende, ¿verdad? No es muy difícil. Bueno, pues la situación que vive Jacob con su adversario nocturno es exactamente igual. Cuando empieza el amanecer, ese adversario que representa el sol nocturno, el sol nocturno, el sol es el símbolo de la Neshama, el símbolo de Tiferet. Tiferet es la sefira central del árbol de la vida, que representa el sol. Por eso de Tiferet surgen como los rayos del sol, surgen senderos que van a parar al resto de las sefirot directamente, excepto Malhut, porque ahí se interpone Yesod. Pero el resto de las sefirot están conectadas todas ellas mediante sus respectivos senderos con Tiferet, que representa al mismo tiempo el sol interno y la Neshama, el alma espiritual. Entonces, este Ish representa en realidad el sol, la Neshama de Jacob. Y cuando empieza a amanecer es como si él supiera que tiene que ocupar el sol que empieza a levantarse. Ya no puede seguir combatiendo una vez que el sol haya salido, porque él es el sol. Entonces tiene que ocupar el lugar del sol. ¿Se entiende esto, verdad? Bueno, pues, ¿qué ocurre ahora con Moisés? Pues Moisés tiene dos hierofanías o dos teofanías. Hierofanía, prefiero llamarlo así, es una manifestación de lo sagrado. La primera de ellas, que es la más importante, en la que me voy a restringir más, es al momento en que se Juan encuentra Luis, con perdona, tú Miriam. sabes que yo soy Pepito Grillo. Son -10, te quedan 10 Vale, minutos. vale, vale. Si ves que no Bueno, acaba, hacemos otra lunera. sí, bueno, sí, eso lo dejo a tu criterio, pero voy a Sí, acabar. sí, sí, por supuesto. Mi idea era más o menos 50, una hora de exposición y luego, pues, el tiempo que fuera de preguntas. ¿Es correcto? No, pero ahora es que tenemos, no, ahora grabamos solamente una hora, Vale, vale. porque nos Bueno, pues voy, están voy- voy a acabar. acotando el... Lo Sí, siento, yo por favor. tenía la idea de que luego había No, posibilidad las de antiguas sí, media ahora ya hora. no. Bueno, pues ya casi acabo. ¿Qué ocurre con Moisés? Bueno, pues que tiene una revelación a plena luz del día, en la zarza ardiente, ¿no? Y le pregunta a esa zarza ardiente, bueno, la zarza ardiente le encarga la tarea de ir a Egipto a rescatar a los Bene Israel de la esclavitud y él le dice, bueno, ¿en el nombre de quién voy yo a Egipto? Entonces le responde la zarza ardiente esa frase que ha dado tanto de sí a la hora de interpretarla, Ejeye, Asher, Ejeye, yo seré este, yo seré. Es decir, Moisés tiene una revelación directa del nombre, mientras que Jacob es ignorante del nombre. Es ignorante del nombre. Y ese es el conflicto todavía no resuelto entre los Bene Israel y los Bene Levi. Hasta que los Bene Israel emprendan el sendero místico y conecten con su divinidad interna, no se restablecerá el equilibrio inicial, que se rompió cuando Caín mató a Abel. Bueno, pues lo voy a dejar aquí. Siento haberme excedido tanto porque era ignorante de que el tiempo reglamentario era de una hora. Bueno, pues aquí lo Mm. dejo y en lo que quede yo estaré encantado de contestar lo que queráis. Vale, pues quien desea hacer alguna pregunta, por favor, ahora es el momento. ¿Alguna duda? Levanta el micrófono y lo hace. Yo estaba haciendo, en lo que la gente se prepara, yo estaba haciendo la gematría de Joseph y es 79, No, 156. Mira, porque Yosef es tiene, se Yod, escribe, Vav, Samech ah, y claro, P, y claro, P Sofit. claro, lo he La escrito Yod es fácil. 20, la Vav es 6, Claro, la claro, tienes Samech razón, es lo he escrito mal. 60 y la P es, ya sea Sofit o no, la P es 80. 156, que es la misma gematría de Jabinabe Jajojma. Por eso José es aquel que Claro, lo he escrito ha mal. recorrido las dos columnas laterales, llega a Binah por la columna izquierda, por eso es muy eficaz en el manejo de los asuntos mundanos, y llega hasta Jojma, por eso es muy eficaz a la hora de interpretar sueños, que es el síntoma o la señal de una conexión divina, ¿no? Sí. Y por eso la senda central está abierta, que es la senda del justo. Y por esa razón se le llama a José, José el justo, Yosef Hasadik, ¿no? O sea, que esa No, es no la... Gracias. obstante, Moisés es una etapa más avanzada.
que José. Me vuelvo a quedar congelada. Bueno, Ujú. no exactamente más Hace mucho avanzada, es frío una para aquí. etapa posterior. Es una etapa posterior en el tiempo. El misterio de Moshe es que en su propio nombre está el nombre. Moshe, leído al revés, es Hashem. Moshe Hashem. Moshe Hashem. Entonces, la respuesta que le da la zarza ardiente vale 543, que se equivale a Shen Makom Hazeh. Shem, nombre, Makom, lugar, este. Shem, Makom, Hazeh. Es decir, la respuesta está en el valor 543, que es Shem, Makom, Hazeh. Y enfrente de la zarza ardiente, ¿quién está? Moshe, el nombre. Por lo tanto, juntando las dos figuras, Moisés por un lado y la zarza ardiente, la contestación que le da la zarza ardiente a la pregunta que le formula Moisés es Hashem, el nombre es el nombre de este lugar. Hashem, Shem, Makom, Hazeh. ¿Eh? Hashem, 345, que es el nombre de Moisés, y Shem, Makom, Hazeh. Makom es el lugar interior, es un espacio sagrado interno, que es donde reside la Neshama. Shem, el nombre, Makom, Hazeh, este, el nombre de este lugar. ¿Cuál es este lugar? El lugar donde está la zarza ardiente, esa llama, ese fuego que arde sin consumir la zarza, ¿no? Que es un símbolo de la eternidad, de la continuidad eterna de la vida de la zarza ardiente. Bueno, ¿Quién más quiere no sé, preguntar? ¿Alguna pregunta? me ha ¿Alguna ido, Yo duda? de me repente quedo se me ha ido tu congelada. imagen, se me ha ido tu Aquí, imagen, Inés, ¿se te ha y ido me mi imagen? aparece otra cosa. Sí, Ah, no. bueno, a Pues, mí me aparece el Firefox, la página de inicio del Firefox, y tu imagen ya no la veo. pues no sé lo que es. Eso ha sido una epifanía, no sé lo que es. Bueno, Una hierofanía, como dices tú. vale, pues de todas maneras el sonido lo oigo, o sea que si alguien quiere Mm. formular una pregunta yo la oigo, aunque no vea la persona la oigo. Pues quien quiera preguntar, ahora es el momento, por favor. Levanta el micrófono y pregunta. Paqui, adelante. No, no. Había otra cosa. Cuando has dicho, a ver, que lo tengo apuntado, ahora salgo. Es que se me va la imagen. Cuando has dicho que ser el arco, que Set era Sin y la Taf, y la Kof, ¿qué significa? ¿De dónde salía? La Kof es la inicial del nombre de Caín, Caín. Caín Ah, vale, en vale, letras vale. Es que hebreas es Kof, Yod, Nun, significaba, Sofit. Caín. Por dijiste eso que Keshet, el arco, representa sí, la unión en el cielo de la línea abeliana setiana, por un lado, la vía mística, con la línea cainita, que es la vía sí. terrenal, digamos, la vía mental, la vía del jajam, del sabio, del que sabe manejarse bien en los asuntos mundanos. Esa es la razón de ser de la letra Kof. Ujú, Ujú. qué interesante. Bueno, ¿alguien más quiere preguntar? Si no, damos por terminado. Quería Adelante. comentarles también que ya saben que Juan Luis da clases online sobre todo estos temas tan interesantísimos, que si alguien está interesado, pues nos escribe o si quiere recibir esta grabación o venir a las próximas luneras, pues ya saben el número, yo se los dejo, es el 655-770466. Repito, 655-770466. También le doy información sobre Juan Luis, por si quieren asistir a sus clases online, que son Bueno, más que realmente... clases, Inés, permite que Sí, te haga claro que una sí. pequeñita puntualización. Más que clases son encuentros con equipos de estudio, ¿no? Tengo dos grupos con los que me reúno precisamente vía Zoom. Uno los miércoles, que hablamos de Kabbalah y hebreo, y luego los jueves, que los llamamos jueves esotéricos, donde ahí hablamos de muchos temas, ¿no? Qué Entonces, bueno. quien quiera incorporarse a esas reuniones, pues sí, no tiene nada más que mandarme un correo o a través tuyo me lo dicen y yo Sí, encantado de incorporarle a los grupos, claro que sí. genial. Pues una última cosita ya para terminar. Todo esto que hemos aprendido hoy, que es súper interesante, danos un consejito de cómo aplicarlo en el día a día, una pequeña cosa, un truquito. O sea que yo soy María Trucos. Siempre está esa pregunta de la aplicación práctica. Bueno, es que no se me Sí, ocurre más cosa que vivir en estado de conciencia de sí, las 24 horas del día, ¿no? De atender a lo que estamos haciendo sin apegarnos a nada. Es, qué el guay. único truco que se me ocurre es vivir todos los días en presencia o en la conciencia de sí, en presencia del alma, ¿no? Entendiendo por alma esa conciencia objetiva que no se identifica con ninguna de sus experiencias, ¿no?
que sabe que él no es o ella no es ninguno de sus pensamientos, ninguno de sus sentimientos y ninguna de sus acciones. Yo soy el pensador, pero ninguno de mis pensamientos. Yo soy el que siente, pero no soy ninguno de mis sentimientos, ¿no? Entonces, esa actitud de permanente desapego en relación a las experiencias que vamos teniendo a lo largo del día es la mejor práctica posible para alcanzar ese equilibrio interno personal, para poder ascender a Keter, a la corona, ¿no? Es el lugar supremo del árbol, por los dos senderos laterales de manera equilibrada, de tal manera que se abra la vía central, que es en realidad la vía por la que vamos a ascender hasta llegar a Keter, ¿no? Una vez que llegamos a Binah por la senda de la izquierda y llegamos a Jochma por la senda de la derecha, confluimos donde en Keter. Y a Keter se llega por el sendero central. Eso es ¿Sabes qué lo tengo mejor que yo? se... Que cuando yo, eso tú me lo habías explicado cómo hacer, todo estar en conciencia de uno, ¿no? Y sabes que cuando me despisto me coloco un cacho anillo en el dedo, el más grande que tenga, y cuando lo veo digo, ay, lo que me dijo Juan Luis. Tru. Bueno, pero esto no es que lo diga yo, ¿eh? Esto es Bueno, una bueno, regla pero a mí me llegó a amplia. través tuya, o sea, Vale, no, me alegro que haya sido yo el canal. Pero vamos, que decir que en cualquier escuela iniciática, en el grado más elemental del aprendizaje para la iniciación, de lo primero que se te dice es practicar la atención, ¿no? Vivir en conciencia de sí todos los actos de la vida, ya sea mientras estás haciendo la limpieza de la casa, o estás en la cocina preparando un guiso, o estás leyendo un libro, o estás hablando con una persona, en fin, todos los actos del día los podemos vivir en estado de conciencia de sí, conciencia objetiva, ¿no? Desapegada, pero plenamente e intensamente viviendo la experiencia del día a día, pero sin apego a nada de lo que experimentamos. De esa manera estamos recorriendo los tres senderos del árbol, los dos laterales y el sendero central, ¿no? Y así es como nos liberamos, ¿no? De pues, la Juan Luis, muchísimas esclavitud. gracias. Ahora que Nada, a ti. te he cogido, te convoco para Muchas una gracias. próxima lunera, ya avisaremos, claro Bueno, está. Muchas gracias por pues lo que nos nada. enseñas, que yo siempre tengo que ver tus luneras 2 y 3 veces, porque tomo apuntes, luego los mastico, los vuelvo a poner, pero Bueno, es genial. Y sobre todo la aplicación práctica. pues Muchísimas nada, me alegro gracias a mucho. todos. Ujú. Gracias. Pues nada, gracias también por mi parte y a todos vosotros. Y encantado de volver cuando tú me digas, Inés. Encantadísima. Gra- Gracias a Gracias. los dos, ¿eh? Gracias a Gracias. todos. Shalom, shalom. Shalom, shalom.